En una hermosa mañana como esta, el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos, resucita, vence la muerte, logra nuestra salvación, pero no es todo eso, sino que así como vino la primer venida, tenemos la seguridad en su palabra de que vendrá la segunda venida. Así que te doy la bienvenida a este segmento de información. Solamente te pido que saques tu cuaderno de notas y sobre todas las cosas, saca la Biblia. Quédate en sintonía con nosotros, que ya regresamos. Continuamos con el estudio en Mateo capítulo 21, que nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Vemos que hay 2 animalitos interesantemente involucrados en esta historia: el asna y el burrito, el pollino. De acuerdo a los propósitos del Señor, el Señor necesita de ambos, y vamos a ver que todo esto tiene un profundo sentido profético. De hecho, es Marcos quien nos ayuda a entender mejor la lección. Él nos dice: les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Llegamos a entender que el asna ya está experimentada. El burrito, por el otro lado, no tiene experiencia. Nadie ha montado sobre él mismo. Entonces, esto nos lleva a la conjetura, a resolver el problema. Uno representa algo, el asna, y el burrito representa también algo. Creo que con todo el concepto de las Escrituras nos vamos a dar cuenta de qué es el significado, no solo histórico, sino profético de este evento. Los versículos 4 y 5 nos ayudan a entender. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor montó sobre el asna en una ocasión, por unos momentos, y de ahí pasaba al burrito para que se cumpliese la entereza de esta profecía. Conviene también hacer anotar que todos estos eventos fueron anunciados por el profeta, por un verdadero profeta, por un ser utilizado por Dios para darnos información acerca del futuro. Amigos, no sabemos todas las cosas, no entendemos todas las cosas. El futuro solamente Dios lo conoce y revela ciertas porciones de ese futuro a nosotros para que estudiemos, para que escudriñemos y nos demos cuenta de las cosas que van a venir. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas en su santa palabra es para nosotros, para nuestros hijos, para estudiarlas. Cuando hablamos de profecía bíblica, estamos hablando de predicciones exactas, poderosas, que están por encima de todas las demás otras predicciones, revelaciones, sueños, visiones de otras fuentes de inspiración. No estamos hablando aquí de la hechicería. Profecía bíblica está por encima del conocimiento y de las predicciones de la hechicería. Hoy en día está de moda la lectura del café, lectura de la mano, lectura de los ojos, lectura de las hojas de té, lectura de las cartas. Amigos, todo esto se llama mancia. Son predicciones muy vagas, en unas ocasiones son muy inexactas, ahorita explicamos, pero profecía bíblica no tiene que ver con ese mismo fuente de inspiración. Dios está por encima de todas esas imitaciones baratas, vamos a llamarle así. Hoy en día, dentro también de las altas esferas de gobierno, está de moda el consultar a la astrología, a los horóscopos, la lectura del horóscopo. Es más, publicado los horóscopos en los periódicos que nosotros no podemos leer realmente un proverbio, un salmo en esos mismos periódicos, para que nos demos cuenta cómo la gente va más embaucada, inclinada a lo místico, más que a la revelación y a las profecías que Dios nos ha dejado escritas para nosotros y nuestra generación. Ahora, conviene hacernos una pregunta: ¿por qué es que algunas gentes afirman su testimonio y dicen: fui a esos lugares de lecturas, me leyeron la mano, me leyeron los ojos, me leyeron las cartas y le atinaron? Y lo que ellos dijeron me sucedió, lo que ellos dijeron me aconteció así.
Y es cuando mucha gente queda confundida, pero vamos a buscar una respuesta bíblica a dicho evento. Sucede que esos sucesos que realmente suceden, quiero decir, esas experiencias que realmente se cumplen por labios de esos videntes, sucede que nosotros los seres humanos estamos muy limitados del conocimiento y muy limitados de información con respecto al futuro. Mas, sin embargo, cierta gente puede hacer contacto con ciertos seres. Lo que estoy diciendo es que no somos los únicos seres inteligentes en el universo. Existen otros seres incorpóreos que no tienen forma física, pero tienen personalidad, tienen inteligencia, tienen conocimiento por muy mayor que nosotros. Y estos seres, en el lado de Dios se llaman ángeles, en el lado del enemigo se llaman demonios. Estos seres pueden entrar en contacto con ciertas personas y revelar conocimiento, más del que tú y yo conocemos, y de esa manera confunden, apartan a los hombres de Dios y los alejan de su presencia, de la presencia de Dios, y los encaminan al mundo de la perdición y del engaño. Estos seres demoníacos, repito, tienen conocimiento, pueden entrar en comunicación con los hombres, pueden hablar, y de hecho quieren hablar, quieren confundir, y vierten información que tienen ciertos elementos que van a suceder así, pero tienen muchos elementos que son mentiras y llevan al engaño. La Biblia nos habla de ellos en Hechos capítulo 16. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu, subrayo, un espíritu de adivinación, y con sus grandes poderes ganaba mucho dinero, ganaba grandes ganancias para sus amos. La Biblia nos deja saber que sí existen estos seres y que están trabajando, dejan ganancias económicas y además producen engaño. Amigos, la Biblia es clara en esto. Hay una prohibición para nosotros y todos los seres humanos en Deuteronomio capítulo 18. Cualquiera que practique estas cosas se hará abominable al Señor. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y a adivinos, pero a ti el Señor, tu Dios, no te ha permitido hacer esto. La Biblia es clara. Hay una prohibición. No debemos consultar este tipo de consultorios psíquicos, tipo de lecturas, tipo de reuniones espiritistas, tableros Ouija o como se llame. Dios lo prohíbe. Esto es detestable por el Señor, escuchemos. Y además, número 2, cuando la gente consultamos este tipo de fuentes, este tipo de prácticas, queda la gente atormentada, sujeta, esclava al dominio y a la influencia de estos seres espirituales. Estoy hablando de opresión demoníaca y estoy hablando de posesión demoníaca. Además, quedan afectados espiritualmente o psíquicamente, no duermen, no comen bien, tienen sentimientos de persecución. Además de todo eso, algunos desarrollan pensamientos suicidas o pensamientos homicidas, tratar de matar a alguien más porque han sido afectados, fueron expuestos a influencias extrañas y están siendo atormentados con esas mismas influencias extrañas. Pero no nos comamos las uñas, Cristo Jesús tiene el poder, el Cristo resucitado que celebramos hoy tiene el poder de romper cadenas, tiene poder de romper opresiones y hacer la gente verdaderamente libre para la gloria de su nombre. Isaías, el profeta, también tiene palabras importantes que darnos al respecto. Dice, cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, no debe un pueblo consultar a su Dios. Sencillo, no hay necesidad de nosotros de andar coqueteando o consultando con estas fuentes espirituales de maldad, sino tenemos que regresar a las Escrituras y darnos cuenta que en la Biblia, el poderoso libro de Dios, confiere, nos da, nos brinda suficiente información acerca de los eventos futuros que están por venir. Y Dios le atina, Dios es preciso con lo que nos ha dejado escrito. Ahora bien, paso a otro sector. Así como hemos denunciado las falsas y las malas prácticas del ocultismo en adivinación, vamos a hablar un poquito acerca de los falsos profetas, que hay muchos. De hecho, es una señal de los últimos tiempos. Seguirá habiendo falsos profetas como lo ha habido en el pasado. El señor Mahoma, estas son sus palabras, y dijo, se me ha dado permiso para interceder. He sido enviado a todo el género humano. Por eso la guerra del yihad. Ellos quieren conquistar por la fuerza, si no voluntariamente, entonces por la espada, a todo el género humano. Lo sorprendente está en su declaración. Los profetas han sido sellados conmigo.
Esta declaración, en esa declaración, él mismo se autodenomina profeta. Y si esto es así, conviene preguntarnos dónde están sus escritos. Isaías el profeta dejó escritos, Zacarías el profeta dejó escritos, Malaquías el profeta dejaron escritos. En cambio, este ser que se denominó profeta no nos ha dejado ni un solo escrito profético, lo cual nos lleva a entender que, aunque se dijo profeta, nunca fue un profeta. Cero, nada, descalificado. Pero ¿qué acerca de otro ser llamado Nostradamus? Nostradamus sabemos que era un experto en astronomía, cabala, astrología, alquimia, magia, matemáticas y medicina, y escribió un libro llamado Centurias. Hoy en día, lo puedes ver en fotografía, se le promueve mucho que las profecías, las predicciones de Nostradamus en el 1997 hasta nuestros días, cada evento, cada suceso que tiene lugar en nuestros días, se le atribuye a que ya había sido anunciado por Nostradamus. Mucha propaganda, muchos medios de comunicación, etcétera, pero nos vamos a dar cuenta de que esto es una exageración y que las cosas no son como se nos dice. Nostradamus escribió sus predicciones en un libro llamado Centurias. El lenguaje de esos escritos es ambiguo, es oculto, es espiritista, nada que ver con un profeta de Dios. Les pongo un fragmento de sus escritos. Él dijo: con una vara en la mano, el profeta debe de sentarse en medio de las ramas, entonces sumerge en agua una de sus mangas y uno de sus pies, cosa muy rara. Sigo en la lectura. Un terror y una voz salen por las mangas, un divino esplendor. En pocas palabras, está hablándonos de prácticas espiritistas, entrar en un estado de trance para poder de esa manera dar sus predicciones. Amigos, Nostradamus no fue un profeta de Dios. Nostradamus en sus escritos no dio ni una sola predicción exacta, santo y detalle, nada de eso. Solamente se nos está lavando el cerebro a través de la propaganda de la media, de los medios sociales, pero no dio ninguna profecía, repito, exacta, que dijo lugares, nombres o acontecimientos tal como se nos anuncian. Nada, no fue un profeta de Dios. Y conviene preguntarnos entonces cómo saber, cómo hacer la diferencia entre profecía genuina de Dios y profecía mala de los hombres o de inspiraciones demoníacas. Sencillo, gracias a Dios por la Biblia. En el número 18, capítulo 18 de Deuteronomio, está escrito y dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no tengas temor de él. Sencillo, la Biblia nos da otra vez la respuesta. La señal de que la profecía viene de Dios y que el profeta viene de Dios es 100% precisión, 100% veracidad. Las profecías del Señor no equivocan, no extravían, son exactas. En cambio, las profecías de otro género, de otra fuente de información, de inspiración, son inexactas, ambiguas, raras, extrañas, demoníacas. Así que Zacarías, 700 años antes de Cristo, lo dijo con estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Aquí están los animalitos que estamos hablando. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dos animalitos importantes en esta lección: el asno y el pollino, el burrito. Por una razón que estamos estudiando, el Señor considera necesario montar sobre el asna. En ciertas ocasiones, en su camino a Jerusalén, el Señor montaba sobre el asna y cambiaba. De pronto, montaba entonces sobre el burrito. Cambió. Hacía tiempos montaba el asna y en otros tiempos montaba el pollino. ¿Por qué, tú preguntas? Amigos, hay una fuerte enseñanza profética en este elemento. Cristo usando la burrita y Cristo usando al burrito. Sabemos que en la primera venida esto se cumplió cuando la gente, el gentío, ovacionó a Jesús, el Rey Mesías, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue en la primera venida. Pero Zacarías va más allá de esa información y dice en el versículo 10: destruirá los carros. Sorprendentemente, ahora habla de guerra.
los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz. Después de hablar guerra, ahora se nos habla de paz. Y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Llegamos a entender entonces que así como Zacarías declara que el rey Mesías entraría a Jerusalén en medio de la ovación sobre la burra y sobre el pollino, esto se cumplió 2000 años atrás, cuando Jesús entra a Jerusalén, pero el profeta da más información. Es decir, Cristo Jesús es necesario que por segunda vez entre a Jerusalén, no una Jerusalén muerta en sus delitos y pecados, sino una Jerusalén renacida, vivificada, creyente, que nunca más va a rechazar al Mesías. El profeta nos deja saber que en esos días, cuando Jesús entre por segunda vez a Jerusalén, Jerusalén estará rodeada de enemigos. Él viene a combatir, viene a vencer a todos los enemigos de Jerusalén y a establecer su trono ahí mismo en Jerusalén. Esto no ha sucedido, pero sucederá. Tenemos la garantía que si las palabras de Zacarías se cumplieron en su primer fase, tenemos la garantía de que se cumplirán en su segunda fase. Después de todo, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién más puede hablar con esa autoridad? Pregunto, ¿quién? Que tú hayas leído, que tú hayas escuchado. ¿Acaso Mahoma? ¿Acaso Buda? ¿Acaso Zoroastro? ¿Acaso alguno de ellos ha hablado con semejante autoridad? Respuesta, ninguno. Está diciéndonos que la palabra de Jesús va más allá de lo entendible, más allá del universo, va más allá de la historia. Y si se cumplió la primer parte, la primer fase de Jesús entrando a Jerusalén en el burrito y en la burrita, se cumplirá obviamente la segunda parte de esta profecía. Amigos, Cristo Jesús está por venir. El Cristo resucitado está por venir otra vez al mundo y nos vamos a dar cuenta entonces qué es lo que significa, repito, el hecho de que Jesús montó sobre un burro y sobre una burrita. Amigos, el tiempo se nos ha ido en este segmento. En la próxima ocasión nos daremos cuenta que este es un evento profético todavía. Se nos ha anunciado y todavía tendrá cumplimiento. Pasen un buen domingo de resurrección. Continuemos adorando y sirviendo al Señor y estudiando de su palabra. El Rey está por venir. Hasta la próxima.